Aviso urgente, Jesús predijo un ataque espiritual que pocos cristianos han visto venir. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años, y crecí en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Desde niño, la fe ha sido el eje de mi vida, aunque nunca imaginé que viviría en tiempos donde la batalla espiritual que Jesús advirtió se manifestaría tan cerca y con tanta intensidad. Mi vida cambió hace unos meses, cuando empecé a entender que algo mucho más profundo y peligroso se estaba gestando justo antes de lo que muchos llaman el arrebatamiento. Todo comenzó en una charla en la iglesia de mi barrio, en Ciudad Real. Un pastor habló de señales que Jesús nos dejó en los evangelios, pero no como simples profecías para estudiar, sino como una alerta viva para nuestro tiempo. Me llamó la atención porque dijo algo que nunca escuché antes: no es solo que habrá guerras, terremotos o hambrunas. La verdadera amenaza, la que Jesús nos advirtió con especial énfasis, no es visible a simple vista. Es una batalla espiritual que ataca directamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe. No la guerra física que muchos esperan, sino un asalto silencioso que busca sembrar dudas, miedos y confusión. Mientras todos miran al cielo buscando señales espectaculares, esta amenaza se infiltra en lo más íntimo de nosotros, intentando robar nuestra paz y nuestra esperanza justo antes de su regreso. En aquel momento, sentí un escalofrío. ¿Cómo podía ser que tantos cristianos, incluidos yo mismo, estuvieran perdiendo de vista esta advertencia tan crucial? Jesús habló de esto con tanta claridad que no podía ignorarlo más. Él sabía que el enemigo no solo atacaría a las naciones, sino que su objetivo principal sería nuestra fe. Por eso, decidí investigar, orar y estar atento a esa batalla invisible, esa que no deja marcas visibles pero que puede destruir nuestras almas si no estamos preparados. Y así comenzó mi camino para entender lo que Jesús realmente quiso decirnos y cómo podemos resistir antes de que llegue el momento decisivo. Lo que descubrí me cambió para siempre. Cuando empecé a profundizar en las Escrituras, comprendí que todo lo que Jesús advirtió sobre el tiempo antes de su regreso estaba más cerca de lo que imaginaba. Él nos pidió que estuviéramos atentos a las señales, que miráramos el mundo con ojos espirituales, no solo físicos. No se trata solo de conflictos visibles como guerras o desastres naturales, sino de algo mucho más sutil, la manera en que el enemigo actúa para desgastar nuestra fe desde dentro. Recuerdo una tarde en la Plaza Mayor de Almagro, sentado en un banco, con la Biblia abierta en mis manos. Pensaba en cómo, a lo largo de la historia, siempre ha habido dificultades, pero lo que ahora parecía diferente era la intensidad y la estrategia del ataque espiritual. Jesús habló en Mateo 24 de falsos profetas y engaños que confundirían a muchos, y eso es justo lo que vemos hoy, no solo en grandes ciudades, sino también en comunidades pequeñas como la mía. Lo que me llamó la atención fue cómo estas falsas enseñanzas y las dudas no vienen siempre en forma de ataques evidentes, sino disfrazadas de consejos, ideologías o incluso mensajes populares que parecen inofensivos. Muchas personas, incluidas cristianos, pueden caer sin darse cuenta en trampas espirituales porque no reconocen la sutilidad del enemigo. En la actualidad, hay voces que prometen respuestas fáciles, soluciones inmediatas a problemas complejos, y poco a poco, esas voces van desviando la atención del mensaje central de Jesús. Es como si nos invitaran a mirar el caos del mundo, a enfocarnos en el miedo y la incertidumbre, en lugar de mantener la mirada fija en la esperanza y la promesa de su regreso. Me di cuenta de que esta batalla no es externa, sino interna. No es el ruido del mundo lo que puede destruirnos, sino la confusión que se instala en nuestro propio corazón. La duda que hace tambalear nuestro compromiso, el miedo que paraliza nuestra confianza, la apatía que enfría nuestro amor. Por eso es tan importante entender que Jesús no solo nos advirtió, sino que también nos preparó. Nos dio herramientas para resistir, para estar firmes, para no perder la fe en medio de la tormenta invisible que se avecina. Este no es un tema para tomar a la ligera. La batalla espiritual que estamos viviendo es real y peligrosa, y la única manera de salir victoriosos es estar alerta, discernir lo que es verdad y no dejarnos engañar por las falsas apariencias. Así empezó para mí una nueva etapa, un despertar espiritual que me llevó a cuestionar todo lo que creía saber y a buscar con más urgencia la presencia y la guía de Jesús en cada momento de mi vida.
Todo empezó a encajar cuando comprendí que el mundo no solo está envuelto en crisis visibles, sino en una guerra silenciosa y oculta que afecta directamente nuestra alma. La batalla espiritual que Jesús mencionó no es algo distante ni lejano, sino una realidad que ya estamos enfrentando, incluso sin ser plenamente conscientes de ello. Recuerdo una noche clara en las afueras de Toledo, cuando me senté a reflexionar frente a la catedral iluminada. Pensaba en cómo tantas personas, incluidas muchas en mi entorno, esperan señales espectaculares, luces en el cielo, trompetas, manifestaciones grandiosas. Pero Jesús nos dijo que lo más peligroso no es lo visible, sino la tormenta interna que amenaza con destruir nuestra fe desde adentro. El enemigo, astuto y paciente, sabe que no puede vencernos atacando solo con violencia externa. Por eso usa la confusión, la mentira y la duda para infiltrarse en nuestras mentes. Es un ataque diseñado para hacernos perder la esperanza, para ponernos a enfocarnos en el miedo, la inseguridad y la desesperación. Me di cuenta de que esta estrategia es sutil, puede presentarse como una enseñanza atractiva que distorsiona la verdad, o como un consejo aparentemente sabio que nos aleja de la confianza plena en Jesús. También puede manifestarse como un cansancio espiritual, una sensación de vacío o desinterés por las cosas de Dios. Lo más alarmante es que muchos cristianos, incluso los más devotos, pueden caer en estas trampas sin darse cuenta. Se distraen con problemas cotidianos, con preocupaciones materiales o con debates insignificantes, mientras el enemigo trabaja en silencio para debilitarlos. Jesús nos advirtió que antes de su regreso habría falsos profetas, engaños y persecuciones. Pero detrás de todo eso está esta lucha interna que pocos reconocen. El enemigo busca dividirnos, enfrentarnos, sembrar desconfianza entre hermanos y alejarnos del amor que Jesús nos enseñó. En medio de todo esto, me sentí llamado a no rendirme, a buscar con más fuerza la verdad y la fortaleza que solo Jesús puede darnos. Su promesa es clara: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entendí que esta batalla no es para los débiles, pero tampoco para los que se rinden. Es para quienes están dispuestos a despertar, a estar vigilantes y a fortalecer su fe cada día. Porque sólo así podremos resistir el ataque que ya está en marcha, justo antes del momento en que Jesús vuelva por su iglesia. Esta revelación me llenó de una mezcla de temor y esperanza, y supe que debía compartirla, porque el tiempo apremia y muchos aún no ven lo que está sucediendo. El enemigo no descansará, pero tampoco lo hará el Espíritu Santo que nos guía hacia la victoria. La noche que comprendí la verdadera dimensión del ataque espiritual, no pude dormir. Sentí como una mezcla de inquietud y determinación se apoderaba de mí. Supe que no podía quedarme pasivo ante lo que Jesús nos había advertido. Esa misma batalla invisible, que pocos reconocen, estaba sucediendo justo frente a nosotros, pero en nuestros corazones. Recuerdo bien cómo, en la iglesia de mi pueblo, la gente hablaba mucho de las señales externas, guerras, terremotos, crisis económicas. Pero yo empecé a notar que la verdadera lucha no estaba en las noticias, sino en los susurros internos que nos hacen dudar, que nos hacen perder la fe. Era algo silencioso, pero con un poder devastador. Jesús nos dijo que antes de su regreso habría falsos profetas y engaños, y eso es exactamente lo que vi multiplicarse. Voces carismáticas que prometían respuestas fáciles, que confundían con doctrinas mezcladas o mensajes que desviaban la atención del Evangelio puro. En ese momento, me di cuenta de que el enemigo no solo quiere destruirnos, sino también dividirnos, sembrar discordia entre hermanos. Era como una tormenta espiritual que se acercaba, invisible a los ojos del mundo, pero que podía derribar la fe de cualquiera que no estuviera firme. La confusión se convirtió en una sombra que cubría hasta a los más fuertes, y la duda comenzó a corroer la esperanza en muchos corazones. Por eso, sentí que debía compartir lo que Jesús me estaba revelando. No era simplemente una advertencia para mí, sino un llamado urgente para todos los que, como yo, aman a Cristo y esperan su regreso con ansias. En ese momento entendí que la batalla no se libra con armas visibles, sino con discernimiento, oración y una fe inquebrantable. Que la estrategia del enemigo es atacar cuando estamos distraídos, cansados o divididos. Que busca hacernos olvidar la promesa de Jesús, para que caigamos en la desesperación o en la indiferencia.
Mientras más reflexionaba, más clara se hacía la necesidad de estar alertas, de fortalecer nuestra relación con Jesús, de no dejarnos engañar por las voces que confunden y dividen. La invitación era a vivir con los ojos abiertos, a discernir cada palabra, cada enseñanza, a no conformarnos con lo superficial. Esta batalla que Jesús anunció no es un cuento antiguo, sino una realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y aunque es peligrosa, también es una oportunidad para crecer y demostrar que nuestra fe puede vencer cualquier ataque, por más sutil y silencioso que sea. Por eso, desde ese día, mi vida cambió. Dejé atrás la pasividad y comencé a prepararme para resistir, para ser fuerte en medio de la tormenta invisible que se avecinaba. Porque sabía que sólo así podría estar listo para el momento en que Jesús volviera a buscar a su iglesia. El día que todo comenzó a tomar forma en mi vida, recuerdo haber sentido una mezcla de miedo y determinación que me impulsó a actuar. Sabía que la batalla espiritual que Jesús había anunciado no era solo una teoría, sino una realidad que estaba a punto de estallar con toda su fuerza. En el pequeño café de la Plaza del Pilar, en Guadalajara, me reuní con varios amigos de la iglesia para compartir lo que había descubierto. Les hablé sobre la advertencia de Jesús, que el enemigo no solo atacaría con guerras o desastres naturales, sino que dirigiría su foco hacia nuestras mentes y corazones, sembrando dudas y confusión. Les conté cómo esta batalla no se libra con armas visibles, sino con la mente y el espíritu. Recordé las palabras de Jesús en Juan 16, donde nos advierte que en el mundo tendríamos tribulación, pero que en él encontraríamos paz. Les expliqué que esta paz es la única armadura capaz de protegernos del ataque silencioso que muchos no reconocen. Mientras hablaba, veía en sus rostros una mezcla de escepticismo y preocupación. Algunos parecían no entender del todo, otros ya habían sentido ese desgaste espiritual del que hablaba. Sabía que para muchos, aceptar esta realidad era difícil porque se enfrenta a lo que no se ve, a lo invisible, y eso siempre genera incertidumbre. Pero les insistí en que no podíamos permitir que el enemigo nos robara la esperanza. Que debíamos fortalecer nuestra fe, no con miedo, sino con confianza en Jesús, en su palabra y en el poder del Espíritu Santo que nos guía y protege. Les hablé también de la importancia de la oración constante, de la lectura diaria de la Biblia y de mantenernos unidos como comunidad. Porque esta batalla no la ganamos solos, sino juntos, apoyándonos y animándonos mutuamente a permanecer firmes. En ese momento, entendí que el enemigo también busca dividirnos, sembrar dudas sobre nuestros líderes espirituales, crear desconfianza entre hermanos para debilitarnos. Por eso, la unidad y el amor son armas poderosas que debemos usar para resistir. Después de esa reunión, sentí una llamada aún más fuerte a vivir con vigilancia, a no dejarme atrapar por la rutina o las distracciones que el enemigo pone para alejarnos de la verdad. Comprendí que el tiempo es corto y que debemos estar preparados, no solo para ver los signos en el mundo, sino para resistir el ataque interno que puede destruirnos si no estamos alertas. Desde entonces, mi vida espiritual tomó un nuevo rumbo, un compromiso diario con la oración, el estudio y la comunidad, convencido de que sólo así podré enfrentar la tormenta invisible que se acerca y estar listo para el momento en que Jesús regrese a buscar a su iglesia. Después de todo lo que había aprendido y experimentado, no pude evitar sentirme profundamente impactado por la fuerza y el alcance de este ataque espiritual que Jesús había predicho. Me sorprendía que, a pesar de su claridad, tantos creyentes, incluso los más devotos, no se dieran cuenta de lo que estaba pasando justo ante sus ojos. Pensaba en aquellos momentos en los que me sentí débil, confundido o lleno de dudas. Ahora entendía que no era solo una crisis personal, sino parte de un plan del enemigo para desestabilizar nuestra fe justo antes del regreso de Jesús. Me preguntaba cómo tantas personas podían ignorar esta advertencia y seguir viviendo con la misma indiferencia. Recordaba cuando, en la parroquia de San Juan Bautista en Talavera de la Reina, escuché a algunos hermanos debatir sobre teorías conspirativas y señales del fin de los tiempos, pero sin comprender el verdadero peligro que acechaba en sus propios corazones. Pensaba en cómo muchos buscaban pruebas externas, luces en el cielo o grandes acontecimientos, mientras la verdadera amenaza los consumía desde dentro. La confusión, el miedo y la desilusión son armas poderosas que el enemigo emplea para desgastarnos. Y sin embargo, Jesús nos dio una promesa clara: Él ha vencido al mundo.
Esto me hizo reflexionar sobre cómo hubiera sido diferente si desde el principio hubiéramos estado más atentos, más firmes, más arraigados en su palabra y en la comunidad de fe. Quizás, si hubiéramos reconocido esta batalla invisible antes, muchos no habrían caído en la desesperación o en falsas doctrinas. Quizás el desánimo no habría minado tantas vidas. Pero también comprendí que no es tarde para cambiar, para levantarnos, para preparar nuestro espíritu para enfrentarlo con valentía y confianza. Pensaba en las personas que conozco, en mis amigos y familiares, y sentía una urgencia por compartir con ellos esta verdad, para que no se pierdan en las trampas del enemigo. Sentía que este conocimiento no es solo para mí, sino para todos los que desean mantenerse firmes cuando las pruebas se intensifiquen. Con cada día que pasa, el ataque se vuelve más intenso. La confusión se disfraza de consejo, la duda se presenta como reflexión y el miedo se camufla en preocupación legítima. Por eso, creo que la clave está en la vigilancia espiritual, en el discernimiento y en mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sé que no es fácil, que muchos se sienten cansados o abrumados, pero también sé que la victoria está asegurada para quienes permanecen firmes. Y esa esperanza me da fuerza para seguir adelante, para ayudar a otros a despertar y para no permitir que el enemigo me robe la paz que solo Jesús puede dar. La batalla continúa, y aunque el camino es duro, sé que no estoy solo. Jesús nos ha dado las armas para resistir, y ahora depende de nosotros usarlas con valentía y fe inquebrantable. Justo cuando pensaba que ya había entendido todo sobre este ataque espiritual, ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva. Fue un giro inesperado que me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo lo que creía saber hasta entonces. Estaba en mi casa, en un barrio tranquilo de Córdoba, revisando algunos textos y reflexiones que había anotado durante semanas. De repente, recibí una llamada de Marta, una amiga cercana de la iglesia, con quien había compartido mis inquietudes. Su voz sonaba nerviosa y urgente. Me contó que varias personas de nuestra comunidad habían empezado a mostrar comportamientos extraños, dudas profundas, rechazo a la fe, incluso actitudes agresivas hacia otros hermanos. Al principio pensé que era solo una crisis pasajera, pero luego me llegaron más testimonios similares de otros pueblos cercanos, como Úbeda y Andújar. La situación parecía extenderse y volverse más intensa. Lo que antes parecía un ataque sutil y silencioso ahora se manifestaba con una fuerza inesperada y visible. Lo más desconcertante fue descubrir que detrás de estos cambios no había solo problemas personales, sino una influencia oculta que manipulaba las emociones y pensamientos de las personas. Era como si una sombra invisible estuviera invadiendo sus mentes, llevándolos a cuestionar todo, incluso las promesas de Jesús. Esta revelación me sacudió profundamente. ¿Cómo era posible que el enemigo hubiera intensificado su estrategia de una manera tan directa y alarmante? ¿Cómo podía ser que, a pesar de todas las advertencias, estuviéramos siendo sorprendidos por un golpe tan fuerte? En medio de todo este desconcierto, recordé las palabras de Jesús sobre los falsos profetas y las señales engañosas que aparecerían antes de su regreso. Ahora comprendía que no solo se trataba de engaños doctrinales, sino de una influencia espiritual que afectaba el corazón y la mente de los creyentes de una manera mucho más agresiva. Sentí un peso enorme en el pecho, pero también una convicción renovada de que debía actuar con mayor firmeza. No podía permitirme caer en la desesperación ni la tristeza, debía encontrar la manera de ayudar a quienes estaban siendo afectados por esta tormenta espiritual. Este giro inesperado me mostró que la batalla no solo era real, sino que estaba tomando un rumbo mucho más peligroso y urgente. Y que, para enfrentarla, necesitaba prepararme aún más, con oración, discernimiento y una fe inquebrantable. Nunca imaginé que el enemigo fuera capaz de una estrategia tan audaz y penetrante. Pero ahora, más que nunca, sé que la única respuesta válida es aferrarse a Jesús y a su palabra, porque solo en Él encontraremos la fuerza para resistir y vencer. Después de aquella llamada y las noticias que llegaron desde diferentes pueblos de Andalucía, me di cuenta de que la batalla espiritual había dado un salto que nadie esperaba. Lo que antes parecía un susurro silencioso, ahora se manifestaba como una tormenta que arrasaba con la fe de muchos. Comencé a visitar a personas afectadas en mi comunidad, en lugares como Montilla y Lucena, y lo que vi me dejó sin palabras.
Amigos que antes eran pilares de la iglesia ahora dudaban abiertamente, cuestionaban las enseñanzas bíblicas y algunos incluso rechazaban la oración y la comunión. La sombra que había percibido se había convertido en una presencia palpable, una influencia oscura que los consumía lentamente. Lo más sorprendente fue descubrir que esta crisis espiritual no venía acompañada de señales externas obvias. No eran grandes catástrofes o eventos públicos, sino un desgaste interno, un vacío que llenaba de desesperanza y confusión. Las personas me confesaban que, aunque querían creer, sentían que algo faltaba, que la fe se les escapaba entre los dedos como arena. En medio de esta oscuridad, empecé a notar también divisiones dentro de la iglesia. Discusiones sobre doctrinas, críticas hacia los líderes, e incluso rupturas en comunidades que antes estaban unidas. El enemigo, con su astucia, estaba usando esta división para debilitar aún más a la iglesia, como Jesús había advertido que ocurriría en los últimos días. Pero no todo era desesperanza. En medio de la tormenta, algunos hermanos comenzaron a levantarse con una fe renovada. Vi cómo la oración ferviente y la búsqueda sincera de Dios se convertían en escudos poderosos contra esta ola de engaño y confusión. Aquellos que permanecían firmes, anclados en la palabra y en la comunión, resistían el embate con valentía y esperanza. Este segundo golpe del enemigo me hizo comprender que la batalla es mucho más profunda y peligrosa de lo que imaginaba. No se trata solo de resistir ataques externos, sino de proteger nuestra mente, nuestro corazón y nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Me sentí llamado a no solo prepararme, sino a ayudar a otros a despertar y a fortalecerse espiritualmente. La tarea es grande, pero la recompensa es aún mayor, permanecer firmes y ser parte de la iglesia victoriosa cuando Jesús regrese. Ahora sé que esta lucha es una prueba definitiva para todos los creyentes. El enemigo no descansará, pero tampoco lo hará el Espíritu Santo que nos fortalece. La elección está en nuestras manos, dejarnos vencer o levantarnos con fe y valentía. El tiempo se acorta y la batalla alcanza un punto crítico. Solo los que estén verdaderamente despiertos y preparados podrán resistir y salir victoriosos. ¿Estás listo para enfrentar la tormenta que se avecina? Porque yo sé que la única respuesta es aferrarse con todas las fuerzas a Jesús, nuestro refugio y fortaleza. Nunca imaginé que una batalla tan silenciosa pudiera transformarse en un huracán devastador que arrasara con la fe de tantos a mi alrededor. Era como si una oscuridad implacable se hubiera extendido por cada rincón, devorando la esperanza y dejando solo un vacío frío y desolador. Las conversaciones en la iglesia, que antes eran llenas de alegría y confianza, se habían convertido en debates ásperos y dudas abiertas. En las calles de mi pueblo, Ocaña, sentía el peso de miradas cansadas, rostros marcados por la incertidumbre y corazones que parecían haber perdido la luz. El enemigo no solo atacaba con mentiras y engaños, sino que tejía una red invisible que atrapaba a quienes se distraían, que minaba lentamente su fe hasta dejarlos paralizados, sin fuerzas para levantarse. Era un asalto implacable, una tormenta que parecía no tener fin, y que ponía a prueba la fortaleza de cada creyente. Pero en medio de esta desesperación, la promesa de Jesús resonaba con más fuerza que nunca: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa verdad se convirtió en mi ancla, la luz que me guiaba en la oscuridad. Sentí que estábamos en el momento culminante de la batalla espiritual. La tensión se palpaba en el aire, como si el mundo estuviera a punto de cambiar para siempre. La lucha alcanzaba su punto más álgido, y el destino de muchos estaba en juego. Era como si la historia misma se estuviera escribiendo en esos días, con cada alma enfrentándose a la decisión más importante: rendirse ante el miedo y la duda, o levantarse con valentía y fe inquebrantable. El enemigo había despertado toda su furia, desatando engaños y divisiones, buscando destruir la unidad y la esperanza. Pero también había despertado en nosotros una fuerza inesperada, una resistencia que solo se encuentra cuando el corazón se aferra a Jesús sin importar las circunstancias. La batalla era titánica, el esfuerzo monumental, y la incertidumbre desgarradora. Pero sabía que no podía ceder ni un centímetro, que debía permanecer firme, porque la victoria ya estaba asegurada para aquellos que no se dejaran engañar. En ese momento, la realidad se hizo más clara que nunca:
el ataque antes del arrebatamiento no es un evento lejano ni una historia antigua. Es una tormenta que nos envuelve hoy, un desafío que pone a prueba nuestra fe en cada instante. Y en medio de esta vorágine, solo hay una salida: mantener la mirada fija en Jesús, resistir con todo el poder que Él nos da, y confiar en que, al final, la luz vencerá a la oscuridad. Pero la pregunta que quedó en mi mente, y que ahora dejo en la tuya, es esta: ¿seremos capaces de mantenernos firmes cuando la tormenta alcance su máxima intensidad? ¿O sucumbiremos ante la presión y el engaño? Porque la batalla está en su punto más crítico, y cada decisión cuenta. Mientras la tormenta espiritual alcanzaba su clímax, sentí como cada fibra de mi ser se tensaba ante la inminencia de un desenlace que nadie podía prever con certeza. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, como si el mundo entero contuviera el aliento, aguardando un momento decisivo que cambiaría todo para siempre. En los rincones más ocultos de mi alma, luchaba contra el miedo y la incertidumbre que el enemigo desplegaba con astucia, intentando quebrar mi espíritu y arrancar la fe que con tanto esfuerzo había cultivado. Pero al mismo tiempo, una llama interior ardía con más fuerza, una convicción profunda de que, a pesar de todo, no estaba solo. Recordaba las palabras de mi abuela, una mujer de fe inquebrantable que me enseñó a confiar en la providencia divina incluso en los tiempos más oscuros. Su voz parecía susurrarme al oído, recordándome que la verdadera batalla no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas invisibles que solo pueden ser vencidas con oración, amor y unidad. Mientras el caos espiritual se extendía, sabía que el momento de la decisión estaba cerca. Cada uno de nosotros debía elegir a qué voz obedecer, a qué camino aferrarse. La tentación de rendirse, de dejarse llevar por la desesperanza, era fuerte y constante. Pero también lo era el llamado a la esperanza, a la fe y a la resistencia. En ese instante crucial, entendí que la historia que estamos viviendo es mucho más que un simple relato, es un desafío personal y colectivo que pone a prueba la esencia misma de nuestra fe. El enemigo quiere que caigamos en la trampa de la distracción y la división, pero Jesús nos llama a permanecer firmes, vigilantes y unidos. Y aquí estoy, compartiendo esta historia no para dar respuestas fáciles ni prometer finales felices sin esfuerzo, sino para invitarte a despertar, a no dejarte engañar por la calma aparente ni por las falsas seguridades. La batalla que Jesús advirtió está en marcha, y cada uno debe decidir cómo enfrentará la tormenta que se avecina. ¿Estás listo para mantenerte firme cuando todo parezca perdido? ¿Podrás resistir el ataque silencioso que busca robar tu fe y tu esperanza? Porque la hora se acerca, y solo los que estén verdaderamente preparados podrán ver la gloria del día en que Jesús regrese por su iglesia. Queda una pregunta que dejaré en el aire, para que la lleves contigo y la compartas: ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para no ser vencido mañana? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Y la historia, aunque parece llegar a su fin, apenas comienza.